En esta charla vamos a hablar 4 temas importantes. El primero es cómo manejar la eficiencia nutricional y para qué nos sirve entender ese paso de analizar los datos con el objetivo de tomar decisiones en momentos críticos. Después también recordar que no es necesario ser un experto para entender que el sistema radicular es lo primordial y lo que tenemos que chinear más para poder lograr una absorción del cultivo, una absorción de los nutrientes óptima, y así poder entonces desarrollar la estrategia para manejar la eficiencia nutricional. Vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos de los elementos que utilizamos para la nutrición del cultivo y después hacer unos cálculos rápidos para poder entender en qué estado nutricional, en qué estado de eficiencia nutricional se encuentra nuestra finca. Primero definamos qué es la eficiencia nutricional. Hay muchas maneras de hacerlo. Bajo mi punto de vista y en el contexto que nos corresponde, la eficiencia nutricional agronómica es la cantidad mínima de nutrientes que debo poner en la plantación para optimizar o llevar a un máximo la producción. Entonces, entendiendo bien este concepto, podemos comenzar a analizar los datos que producimos en las fincas para poder en un momento entonces tomar decisiones de cómo hacer nuestro programa de fertilización. Generalmente hoy en día todas las fincas o la mayoría de las fincas toman análisis de suelos una vez al año, tal vez recomendable hacer 2 veces al año, y análisis foliares también toman una vez o 2 veces al año. Lo ideal es tomar esos datos, meterlos en una base de datos y analizarlos, pero lo que generalmente uno observa es que se mandan a hacer los muestreos, se toman, se analizan, se ven, dice sí, está bien el nitrógeno, está un poco bajo el potasio, y sigamos. Hay tanta presión en la producción que nos olvidamos de ver el detalle. ¿Y para qué nos sirve analizar el detalle? Porque muchas veces, y aquí les voy a dar un ejemplo de Costa Rica de hace algunos años, en este caso el color azul significa consumo de lujo o un consumo que la planta está haciendo y que no nos da aporte a la productividad. El color verde significa que está en condición óptima, en el límite, digamos, exacto que debería estar y que nos aporta la máxima productividad, pero con la menor cantidad posible de nutrientes. Entonces, en este análisis de la izquierda de ustedes, vemos que el mapa de la finca aparece todo en azul, lo que está indicando que hay un consumo de lujo en esa finca para el caso del nitrógeno. Entonces uno lo que toma es la decisión de bajar el programa que se tiene, pero para eso es importante saber qué fue lo que se estuvo aplicando y cuántas cajas ha producido para poder hacer un análisis bien completo. Luego toma uno ya la decisión ya más científica de poder bajar la recomendación. Generalmente existe el concepto de que la producción está un poco baja, echémosle más fertilizante. No siempre ese es el caso. Muchas veces es más bien importante analizar por qué la producción tal vez no está en lo óptimo que uno quisiera que esté. También el análisis de suelo contiene un montón de información que se obtiene y no siempre se analiza como uno quisiera. Esa información es importante porque nos da el estado de pH del suelo que nos ayuda a determinar cómo la planta absorbe o no los nutrientes, cómo se solubilizan en el suelo o no, cómo se pueden volatilizar o no. También nos da la relación entre calcio, magnesio y potasio, que es muy importante para poder entender la fertilización del potasio que se debe hacer, si se deben hacer enmiendas con calcio, y esto nos puede ayudar en el tema, por ejemplo, de la mancha de madurez. Y hay una serie de factores que se analizan en el suelo que también pues uno tiene que tomarlos en cuenta. Bueno, el concepto de la eficiencia nutricional en la agricultura tiene
como finalidad, en el caso mío, como asesor, la finalidad siempre es ver el negocio de la finca como una máquina de producir dinero por medio de la exportación de la caja. Entonces, tratemos de producir una caja al menor costo posible para mejorar el rendimiento de la inversión. Entonces, ¿por qué hablo todo este tema? Porque Sigatoka por un lado y el costo de fertilización por otro lado son los dos costos más fuertes de una finca. Y en el caso de la fertilización, nadie va a tocar el programa Sigatoka porque sabemos que 7 semanas después la finca está con graves problemas. Pero el programa de fertilización es muy fácil decir, bueno, no nos alcanza el dinero, quitemos un poco la fertilización, bajemos los costos, y al mes siguiente y al otro mes y no pasó nada. Muchas veces más bien, depende de la época del año, quitamos un poco la fertilización y lo que vimos fue un aumento del peso racimo. Entonces hay un concepto ahí equivocado de que la fertilización no es importante manejarla con tanto detalle. Sin embargo, pasados los meses, pasaron 9 meses y se cae el peso fuertemente y ya nadie se acuerda exactamente qué pasó. Y lo que pasó fue que no se fertilizó correctamente para maximizar la producción. Y todo esto viene porque generalmente a través de los años tenemos picos de producción, picos de alza en los precios del fertilizante que son prácticamente inesperados. Y el año pasado pudimos ver que el fertilizante tuvo una alza en los precios tremenda, que probablemente muy pocas compañías tenían presupuestado, y entonces el gran problema es que para poder cumplir con los presupuestos, como no se puede tocar el programa de Sigatoka y como no se pueden cortar los salarios, lo que siempre se ataca es el programa de fertilización. Y después todo el mundo llega a preguntar qué podemos hacer, cuántos ciclos podemos cortar, y hay ciertas estrategias que se pueden hacer en cierto tiempo, pero no es algo que se logra continuar por mucho tiempo. Y entonces la razón de esto es tratar de estar preparada la finca en un mediano plazo para poder entender bien en el estado que tenemos de la eficiencia nutricional. Y esto es porque si trabajamos el suelo de una manera adecuada, el drenaje de una manera adecuada, la misma planta va a desarrollar un sistema radicular mucho mejor, y entonces el nutriente que le estamos poniendo va a ser absorbido de una manera mucho más eficiente, y eso se va a reflejar en el análisis foliar. Cuando el análisis foliar nos comienza a decir que hay consumo de lujo, ya uno puede comenzar a disminuir la fertilización, pero de una manera más científica y no de golpe como se hace, que después tiene un efecto negativo en la producción. Esta figura lo que demuestra es lo siguiente. Vamos a ver. Ok. Tenemos estas 5 áreas en una curva de producción. Esta parte aquí de celeste claro es un área de muy deficiente. Las plantas en esta zona de acá son muy deficientes. Y probablemente, raramente una finca comercial va a estar en este sector. El área amarilla es donde generalmente tenemos la mayoría de los resultados de análisis foliares, en donde un pequeño incremento en el insumo va a hacer que lleguemos a esta área verde, que es el área óptima de producción. En este punto estamos aplicando la menor cantidad de un insumo para tener la mayor cantidad de productividad. Aplicaciones mayores a esto, especialmente en el caso de nitrógeno y potasio, lo que nos va a tener es un efecto de consumo de lujo, no va a tener ningún efecto en la productividad, y en algunos casos con ciertos elementos más bien va a haber un efecto de toxicidad. Bueno, ¿cómo podemos saber cuando la plantación llega pues a su punto ideal en el contenido de nutrientes, en el contenido del análisis foliar? En la literatura pues hay unas tablas con ciertos rangos, ¿verdad?
Pero yo trabajo con estos valores que se desarrollaron en dos de las compañías en las que he trabajado en los últimos 20 años, y estos son, digamos, el estándar que yo utilizo. En realidad uno puede utilizar valores semejantes a estos o no necesariamente estos, pero lo importante es trabajar con un valor específico que uno seleccione, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, yo trabajo con 26.6 gramos por kilogramo o 2.6%. Entonces, sabiendo esto, sabiendo estos valores y para el resto de los nutrientes, uno entonces comienza a hacer el siguiente análisis de información. Tomo un análisis foliar y veo cómo está el resultado. Este resultado no es el resultado de lo que está pasando ahora, sino que es el reflejo de lo que hice en los últimos meses. Y entonces tengo que ver, bueno, en esos últimos 6 meses, cuánto fertilizante apliqué, y lo que apliqué es lo que estoy viendo ahora en el análisis foliar. Y entonces también tengo que ver cuántas cajas exporté, cuántas cajas salieron, o no exporté, sino cuánta fruta salió de la finca. Y entonces esa fruta le hago un análisis, y eso es lo que extraje de la finca, y tengo que reponer más un factor de eficiencia, y ese es el factor de eficiencia que estamos hablando. Como les digo, hay, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en la literatura hay alguna variabilidad. Uno puede escoger, bueno, voy a trabajar con los datos de DOL, voy a trabajar con los datos que publica Augura, o etcétera. Al final, lo importante es uno seguir trabajando con un mismo estándar. Lo ideal es trabajar siempre con un mismo laboratorio que esté bien reconocido, para que los resultados sean bien satisfactorios, bien creíbles. También hay una parte que es la parte del análisis de suelo, en donde a uno le dan los resultados y hay que saber interpretarlos, hay que saber entender cómo está la situación en nuestra finca. Aquí tengo algunas de las variables con los rangos o los criterios óptimos que uno debería tratar de tener en el suelo. Por ejemplo, para el potasio es ideal tener entre 10 y 40 partes por millón. Sin embargo, para el fósforo, en el caso particular del fósforo, no necesariamente que el fósforo esté presente ahí va a significar que es absorbido por la planta, porque la absorción del fósforo, la disolución del fósforo en el suelo, depende mucho del pH del suelo. También tenemos las variables potasio, calcio, magnesio, en donde se analizan de dos maneras. Se analiza el sistema del valor en sí, digamos, un miliequivalente de potasio, y también se analiza en relación a las bases calcio, magnesio. Por ejemplo, potasio queremos que esté entre 5 y 10% del porcentaje de saturación. En otras palabras, de todas las bases, calcio, magnesio y potasio, queremos que el potasio sea entre el 5 y el 10%. Queremos que el calcio sea entre el 65 y 75%, que el magnesio sea entre el 15 y el 30%. Cuando hacemos ese análisis y detectamos, por ejemplo, que el potasio, que es tan importante, está por debajo del 5%, tenemos que ponerle atención. Y si eso viene acompañado de un análisis foliar bajo en potasio, entonces sabemos que de fijo tenemos que aumentar la fertilización de potasio que estamos haciendo. Pero entonces ahí es donde es muy importante saber qué fue lo que se aplicó en la finca, porque yo puedo decir, bueno, la recomendación dice que hay que aplicar 600 kilos de potasio, pero ¿realmente se aplicaron eso? ¿Realmente se aplicaron esos 600 kilos? Para poder entender bien la eficiencia de nuestra plantación, tenemos que tener muy bien esa información. ¿Cuánto fue lo que realmente se aplicó? No lo que dice la recomendación, sino que lo que realmente se ejecutó. ¿Cuánto es el análisis que nos da los resultados? ¿Cuánto ha sido la fruta que se ha extraído de la finca en los últimos 6 meses? Para poder entonces hacer un análisis que ahora vamos a explicarles cómo hacerlo. Y también aquí pues tenemos otras variables, no diría que de menor importancia, pero igual que tienen un impacto en la producción. Zinc y boro, los dos
se usan en cantidades muy pequeñas, pero tienen un impacto muy fuerte en la calidad de la fruta. Y por último, las enmiendas, especialmente cuando el pH es menor a 5.5, tenemos que ponerle atención a la aplicación de enmiendas, ya sea de carbonato de calcio o de dolomita. ¿Cuál ponemos? Bueno, dependiendo de la relación calcio-magnesio que tengamos. Y en el caso de cuando tenemos pHs que son mayores a 5.5, pero cantidades de calcio bajas en el suelo, entonces es ideal utilizar una enmienda de sulfato de calcio. Bueno, vámonos ahora entonces a la parte de la salud radicular. Nada hacemos con hablar de eficiencias de nutrición si lo que tenemos es un problema de salud radicular. Y eso es lo que primero tenemos que tener atención, ponerle atención. Lamentablemente, entender el comportamiento de las raíces en el suelo es bien complejo y el hecho de que en los últimos 20 años solo ha habido una reunión, un congreso especializado en raíz de banano, indica lo difícil que es obtener ese tipo de información. Y a pesar de que siempre es algo que uno dice, tenemos que ver cómo hacemos para estudiar la raíz del banano y todo eso, pues no es tan sencillo. Pero sí es bastante fácil comprender lo siguiente, que los factores que más afectan la absorción de los nutrientes son la falta de oxígeno en el suelo, que se expresa o ocurre cuando tenemos una tabla de agua que es fluctuante o una tabla de agua que es muy por encima de los 60 centímetros. Idealmente se hablaba de que el suelo debería estar seco por 1 metro y eso es, digamos, que lo ideal, pero sí hay bastante evidencia de que lo importante es que la tabla de agua no fluctúe mucho. Si fluctúa por más de 6 horas, si sube por más de 6 horas, entonces ya todo lo que es el sistema radicular comienza a morir. ¿Cómo? Okay. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que no tenemos que ver en el campo y es en los sistemas de drenaje, pues el agua estacionada, porque aquí lo que está pasando es que toda esta agua está desplazando el oxígeno, que es muy importante para la absorción de nutrientes. Sistemas de drenajes que están obstruidos por malezas o alguna barrera física que hace que la escorrentía del agua pues sea muy lenta y eso evita que haya una buena absorción de nutrientes. O una compactación del suelo. La compactación del suelo, pues para poder saber si hay compactación, lo que hay que hacer es medirla. Actualmente hay bastantes instrumentos que miden eso con mucha precisión, pero hay que implementar un sistema, digamos, anual o dependiendo de si la gente conoce bien su finca, analizar las áreas críticas, cómo está la compactación de esas áreas. Bueno, hablando sobre las reuniones de banano especializadas en raíz de banano, la última que hubo fue en Costa Rica en el año 2003 y el doctor Turner presentó esta información que es muy importante recordarla y entenderla, especialmente aquí que se hace mucho el riego o el fertirriego. Es importante entender que cuando hay una inundación técnica o cuando hay un mal drenaje en el cual la tabla de agua está muy alta, si ese contacto entre el agua y la raíz es por más de 6 horas, comienza a haber ya lo que se llama la muerte del ápice radicular. Y entonces ya con un sistema radicular que está comenzando a morir, pues la absorción de nutrientes y de agua pues obviamente va a disminuir o a descontinuarse. Entonces, el hecho de que el exceso de agua cause muerte radicular, también hace que se desplace el oxígeno que está en el suelo. Y el oxígeno es el principal elemento que está ahí en el suelo, es gratis, pero que tenemos que darle espacio. Y para darle espacio al oxígeno hay que eliminar o drenar bien el agua. Y lo difícil de esto es que el oxígeno en esta secuencia aquí lo que tenemos es el potencial más bien la presión parcial de oxígeno en la rizósfera
y cuando él entra, el oxígeno entra a la raíz, la concentración disminuye drásticamente. Entonces, tenemos que maximizar la cantidad de oxígeno en el área externa a la raíz para que cuando él entre a la raíz, la disminución no sea más de lo necesario. Porque si comenzamos con una presión parcial de oxígeno a la mitad de 10, cuando él llegue ya dentro de la raíz, pues va a estar en condiciones muy por debajo de lo que requiere la planta, y entonces la absorción de nutrientes disminuye, que el oxígeno es un precursor de la absorción de nutrientes para el cumplimiento de todos los mecanismos metabólicos. En esta otra diapositiva que presentó también el doctor Turner, es muy evidente que la presencia de oxígeno en una solución con oxígeno, la absorción de nutrientes tiene un acelerado aumento a través del tiempo. Cuando en la solución de nutrientes se disminuye la cantidad de oxígeno, la absorción de nutrientes disminuye. Para mí esto es tal vez lo más importante de las presentaciones que hubo pues hace ya bastante tiempo, y que tenemos que tener la noción de que es muy importante aplicar el agua, pero también que el agua salga rápido del sistema, porque el oxígeno es muy importante para aumentar la absorción de nutrientes. Bueno, ahora también, ahora no, sino desde hace unos 20 años se ha comenzado a estudiar más fuertemente tres grupos de compuestos o tres temas para el desarrollo de las raíces. Una es las auxinas, que se han utilizado por mucho tiempo, es una hormona que directamente afecta el desarrollo o promueve el desarrollo de las raíces. Otro es los extractos de algas, Ascophyllum nodoso, idealmente algas que son cosechadas o crecidas en temperaturas muy extremas, como en la península de Nueva Escocia, en Canadá, donde en la época de invierno las temperaturas externas son de 10 grados bajo cero, y en marea alta las algas están expuestas a esa temperatura. En marea alta las algas están dentro del agua en una solución salina. Cuando baja la marea están expuestas a la temperatura fría, y en el invierno lo opuesto. En el invierno están expuestas a temperaturas de 35-40 grados. Entonces, por evolución, estas algas han desarrollado en su genética sistemas de mecanismos para combatir el estrés, y entonces se ha encontrado, o los canadienses han encontrado, que estas algas tienen sustancias que inducen a la eficiencia nutricional, mejoran la tolerancia al estrés, inducen también a genes que desarrollan las raíces. Y también en los últimos años se ha comenzado también a hablar mucho de lo que es la agricultura regenerativa, en donde no solamente es aplicar microorganismos, sino también encontrar la relación ideal entre los hongos del suelo y las bacterias del suelo. En teoría, cuando esta relación es muy positiva para las bacterias, la eficiencia nutricional disminuye grandemente, y cuando es muy positiva para los hongos con respecto a las bacterias, la eficiencia nutricional aumenta muchísimo. Todavía no hay mucha información con respecto a cuáles hongos, pero sí se sabe que eso es algo que se tiene que estudiar. Hay unas compañías ya a nivel mundial que están comenzando a desarrollar eso, y creo que es un tema bastante interesante comenzar a platicarlo. Bueno, aquí nada más es para mostrar las deficiencias nutricionales clásicas del banano. No todas se observan generalmente en una plantación.
especialmente el nitrógeno y el potasio no es tan común observarlos a pesar de que son los más importantes. Aquí ya me están llamando la atención, entonces voy a apresurar un poquito la marcha, pero digamos lo importante de acá es ver que de los 7 elementos que aplicamos en las fórmulas nutricionales, cuando estos están bajos, todos van a presentar deficiencias muy características. De todos esos 7 elementos, ¿cuáles son los más importantes para la nutrición? Bueno, el nitrógeno y el potasio, eso ya lo sabíamos o lo suponemos. Sin embargo, cuando quitamos el nitrógeno, el desarrollo de una hoja se tarda 3.22 semanas. Cuando quitamos el potasio, el desarrollo de una hoja se tarda 1.96 semanas. Todos los otros elementos pues también tienen un impacto, pero debido a que de un programa de fertilización el nitrógeno y el potasio es alrededor del 90-95% y son los que más impacto tienen en el retuning o en el retorno de una plantación, son los que le vamos a poner mucha atención para entender la eficiencia nutricional. ¿Cuánto nitrógeno y potasio tiene una plantación en un año? Una plantación con fruta de 30 kilogramos, con 1.650 plantas por hectárea. Bueno, esto es lo que tiene: 1.014 kilos de potasio, 283 kilos de nitrógeno ahí atrapados en la plantación. Solo en la fruta, 292 kilos de potasio y 85 kilos de nitrógeno. Aquí están los cálculos de cómo se llega a eso en los análisis de cada órgano de la plantación. Se tiene que en nitrógeno son 177 kilos en una hectárea. En un año, multiplicado por el retuning, nos da que hay 283 kilos de nitrógeno. Solo lo que está en la fruta y lo que sale de la finca, que es lo que tenemos que reponer, son 54 kilos, multiplicado por el retuning nos da 85 kilos. Y entonces aquí es donde viene el truco, ¿verdad? Generalmente para una plantación, 1.650 plantas por hectárea, un retuning de 1.6 con fruta de 30 kilos, se exportan 85 kilos de nitrógeno, salen de la plantación 85 kilos. Sin embargo, estamos poniendo 350, 400 kilos de nitrógeno. Entonces, ese cálculo es lo que nos va a dar la eficiencia nutricional. Entonces, por ejemplo, si estamos exportando 86 kilos de nitrógeno y estamos aplicando 430 kilos de nitrógeno, quiere decir que tenemos una eficiencia del nitrógeno, eficiencia nutricional del 20%. Entonces, y aquí van, digamos, todos esos números. Para el nitrógeno generalmente va entre 20 y 30%. Generalmente lo que uno observa en una finca es entre 22 y 23, 24%. Por ahí es la eficiencia nutricional. Pero entonces, ¿de qué me sirve a mí tener este dato? Bueno, es una base para entonces entender cómo mejorarla. Si estoy aplicando, por ejemplo, 358 kilos de nitrógeno en una plantación y estoy viendo que los análisis foliares están aceptables, están en el punto óptimo, bueno, lo voy a dejar así. Pero si veo que los análisis foliares están por debajo del óptimo, que es bastante común observar eso, entonces lo que me está diciendo es que puedo aplicar más fertilizante para llegar a un nivel más, digamos, óptimo del análisis foliar. O también, de la mano a la vez, puedo comenzar a trabajar en descompactación de suelo, mejorar los drenajes, para que el mismo sistema por sí solo desarrolle raíces que mejore la absorción de los nutrientes, mejore la absorción del nitrógeno, y entonces con la misma cantidad de fertilizante que antes me estaba dando un nivel por debajo del óptimo, ahora me va a dar un nivel óptimo. Entonces las herramientas están ahí, la información está ahí, casi todas las fincas creo que tienen ese tipo de información, pero entonces es importante comenzar a manejar esos datos para tener bien claro
en qué nivel de eficiencia nutricional estoy. Aquí están los mismos análisis para el potasio. Igual, una plantación de potasio, generalmente la eficiencia nutricional anda entre 40 y 55%. Esto es lo típico de aplicación de niveles de potasio que se recomiendan cuando los niveles de potasio en el suelo son estos, el 0.7 a 1.2 miliequivalentes. Hay una gran diferencia entre la fertilización del nitrógeno y la fertilización del potasio. El nitrógeno, para los casos de banano, se puede decir que lo que está acumulado en el suelo no es significativo. En el caso del potasio es muy significativo. Y entonces, dependiendo de su análisis de potasio, análisis de suelo de potasio, si su resultado de laboratorio es de menos de 0.7 miliequivalentes, entonces vamos a adicionar, aparte de lo que uno tiene que reponer, vamos a adicionar una extra de potasio para tratar de ir subiendo este valor de potasio en el suelo. Si más bien por el contrario han pasado muchos años en que se ha usado la fertilización del potasio, el potasio se ha acumulado en el suelo, tenemos valores de más de 1.2 miliequivalentes de potasio en el suelo, entonces tenemos el dato de lo que vamos a reponer, pero le podemos quitar fertilización de potasio. Yo tengo fincas en Costa Rica que tienen valores muy por encima de 1.2 y por varios años hemos ya fertilizado con 200 o 300 o 400 kilos de potasio y son fincas de más de 3.000 cajas por hectárea. Entonces hay mucho dinero ahí, es como un banco de potasio que tiene un gran valor. Entonces, en el caso del potasio es aún más importante conocer este tipo de estrategia para uno poder determinar si tengo la libertad de disminuir el potasio. En este pico de alza de precios que hubo, ¿qué se hizo? En el caso de Filipinas, donde he estado en los últimos 2 años, se analizó por fincas cómo estaba su nivel de potasio, eso se tenía ya bien analizado, y entonces con el alza de potasio, cuando llegó la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Quitamos? ¿Cierto? Bueno, no, dejemos el nitrógeno como está, porque está más bien un poco bajo, pero el potasio lo vamos a bajar en las fincas que tienen valores de potasio por encima de 1.2, y había un montón. Y entonces ahí muy fácilmente se puede ahorrar dinero de una manera técnica y no simplemente porque era la necesidad. Para plantillas, como tenemos que construir desde arriba, desde el inicio, toda la plantación, la fertilización de plantillas, en resumen, debería ser 1.5 veces más que la fertilización normal de una plantación, para que recuerden eso. Esto es lo de las plantillas. Generalmente la fertilización de las plantillas anda entre 550 y 600 kilos de nitrógeno, que va desde la época del inicio hasta 10 semanas después de siembra. Entonces es una época de muy alto crecimiento, una gran demanda que necesita el cultivo. Bueno, tenemos 4 conclusiones ya para terminar la sesión de hoy. Es importante conocer la estrategia de la eficiencia nutricional para poder tomar decisiones técnicas de si podemos bajar la fertilización en momentos de crisis. El nitrógeno y potasio tienen una fuerza muy importante tanto en el impacto de la productividad como en el impacto del presupuesto. Es muy fácil comenzar a tener esto. Yo creo que casi todos analizamos el suelo, casi todos analizamos la fertilización, los análisis foliares, todos tenemos datos de que hemos aplicado, pero no hemos amarrado consistentemente eso. Tenemos que comenzar a hacer eso, podemos hacerlo bastante fácil, y yo creo que teniendo esta información, cuando vienen estas épocas de crisis, de que suben los fertilizantes y no estamos preparados, por lo menos tenemos información técnica que nos puede ayudar a decir, bueno, aquí en estas fincas podemos cortar el potasio, 30, 40, 50, hasta 100 kilos de potasio lo podemos bajar. En esta finca más bien podemos
ponerle un poquito más porque le hace falta. El nitrógeno, dependiendo de cómo estemos, si estamos en consumo de lujo, lo podemos bajar, pero sí es importante tener ese sentido de la plantación para poder tomar estas decisiones con mejor certeza. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Hasta